Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... ¿Qué tal, amigos? Les habla Charlie Abbott directamente desde el hermoso país de Costa Rica, en el cual Dios me ha permitido servirle junto con mi familia, mi esposa Eva, mi hija Alison, mi hijo Andrés, y nos ha permitido servirle en nuestra querida y amada Iglesia Bautista Misionera en Sabanilla de Montes de Oca. Así que damos gracias a Dios por ese privilegio que nos da de poder servirle. En esta oportunidad, mi querido hermano, quiero compartirles acerca de un gran ejemplo que un gran hombre de Dios nos dejó. Y cómo a través de este pasaje que vamos a leer ahora, vamos a ver cómo esta persona en todo momento, durante toda la vida como hijo de Dios, buscó glorificar a Dios. Buscó siempre mostrar que Dios era su prioridad. Pero qué lindo ejemplo nos da también de cómo esta persona amaba a las personas que Dios le dejó para edificar. Al punto en el cual él dice, y vamos a leerlo ahora, estaba en estrecho. No sabía si irse o querer irse ya con el Señor o quedarse aquí y cumplir con edificar a esas personas que Dios le había dado, y eran los filipenses. Y vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir a Filipenses capítulo 1, versículo del 22 al 30, y voy a leérselos. Dice así: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Qué ejemplo más grande nos está dando el apóstol Pablo acá en este pasaje? Si vemos en el versículo 22, Pablo se encontraba en una situación en la cual no sabía qué decidir. Dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Este vivir en la carne obviamente no está hablando de una actitud pecaminosa, sino está hablando de quedarse en su cuerpo, de tener vida todavía, o morir y estar con Cristo. Entonces él dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea, Pablo tenía tanto amor por los filipenses, tanto amor por esas personas que Dios le había dado para poder ministrar, para poder edificar, que él se encontraba en estrecho y decir: ¿qué es lo que quiero? Irme ya y disfrutar con Cristo, quedarme aquí y serle de bendición. Dice Pablo: estoy en estrecho. Y Pablo dice que él sabía que Dios le iba a dar la oportunidad de todavía quedarse un tiempo más. Y eso ahí nosotros podemos verlo en versículo 25. Pero dice que en medio de toda esa encrucijada, en medio de todo ese momento de estar puesto en estrecho, Pablo quiere dejarle claro algunos conceptos a los hermanos en Filipenses, y lo vemos en el versículo 27. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes en la fe del Evangelio.
Dice ahí en el inicio, solamente que os comportéis. Esta palabra comportéis viene de la traducción del griego que significa vivir como un ciudadano. O sea, Pablo quería dejarles claro a los filipenses que ellos debían entender que debían vivir como un ciudadano del cielo, que ellos estaban de paso en este mundo, que nuestra ciudadanía está en el cielo y no en la tierra. Y aún en medio de servir a mis hermanos, de ganar personas para Cristo, yo debo tener claro a dónde es mi ciudadanía. Pero también Pablo les dice, oiga de vosotros. O sea, Pablo les quería dejar claro a los filipenses que iba a estar al tanto de la vida que ellos estaban llevando. Y dice ahí más adelante, vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Pablo quería darles a entender que como hijos de Dios debían vivir unánimes. No debía por qué haber división. Muchas veces puede haber diferencias entre nosotros y otros hermanos en Cristo, pero no debo permitir que eso genere división. ¿Por qué? Porque ese no es el plan de Dios. Así Dios no obra. Pero debo tener claro, como dice la palabra de Dios, mientras que dependa de vosotros, está en paz con todos. O sea, si depende de mí, yo debo buscar la paz con los otros hermanos y no generar división. Pero dice más adelante también combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo quería que hubiese una unidad, que pudiéramos entender que el hecho de estar acá en la tierra, el hecho de que Dios me dé un día más de vida, eso tiene un propósito. Y si bien es cierto, el estar con Cristo es muchísimo mejor, no hay nada mejor que eso, pero yo debo entender que si Dios me da un día más de vida, debo ser agradecido con Él, porque Él tiene un plan, un propósito y me está tomando en cuenta. Y eso es lo que Pablo quería dar a entender a esos hermanos en Filipenses, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hay muchas personas alrededor nuestro que se están perdiendo sin Cristo y no debemos de perder tiempo con divisiones, con actitudes que no glorifican a Dios, sino que tenemos que aprovechar el tiempo para hablarles de Cristo. Y que las personas que Dios pone alrededor mío, que ya son creyentes, poder ser de bendición, poder edificarles y también ser edificado a través de ellos, porque somos un mismo cuerpo y todos necesitamos unos de otros. Y Pablo dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Acá me llama mucho la atención la actitud de Pablo. Me recuerda ese pasaje, también en Filipenses, pero más adelante, donde él dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, hablando de Cristo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesucristo tenía todo el derecho de disfrutar de quien Él era, disfrutar de su deidad, de su poder, de su grandeza, pero dice la palabra de Dios que se despojó de todas esas cosas para poder cumplir el plan y la voluntad de su Padre. Pablo tenía todo el derecho de disfrutar y el estar con Cristo, que era muchísimo mejor. Pero por amor a esas personas que Dios le estaba dando, él dice, estoy en estrecho. Hermanos, ¿cuántas personas Dios pone alrededor nuestro? En la cual Dios quiere que seamos de bendición, que seamos de motivación, que podamos edificarle con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Y no pensar solamente en nosotros, no ser egoístas y pensar solamente en nuestro gusto, en nuestra necesidad, en nuestros deseos, en nuestro bienestar, sino en el de ellos, sabiendo que la vida es corta, pero que si Dios me da un día más de vida, debo utilizarlo para cumplir con su obra y con su voluntad. Y espero, mi estimado amigo, que realmente ese sea el mismo deseo en cada uno de nosotros. Cumplir cada día con ese plan y ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.